Hola, estamos en la segunda parte del llamamiento de Pedro, el discípulo de Jesús, alguien del círculo cercano. Jesús tenía tres acompañantes constantes, círculo cercano: Pedro, Juan y Santiago. Los discípulos del Señor siempre son probados. No te extrañes si viene alguna prueba. Veo que Pedro, a pesar de estar ya con él, tenía que ser capacitado y tenía que ser probado. En Mateo 14:26, aquí en las Escrituras, dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pues cómo no, Jesús caminando en el mar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, que yo soy, no teman. No temas lo sobrenatural de Dios. Entonces le respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjate qué Pedro tan temerario. Y el Señor le dijo: ven. ¿Te puedes imaginar a Pedro dando el primer paso, sacando la pierna del otro lado de la barca y a sentarse en agua firme? No diremos en tierra firme. Está pisando agua y empieza a caminar. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Empezó a ver aquella oleaje, aquel viento, y dijo: ¿qué estoy haciendo? Esto no es posible. No puedo. ¿Quién camina en el agua? ¡Oh! Y ¡fum! Se hundió. Comenzó a hundirse y empezó a gritar: ¡sálvame! A medio mar de Galilea: Señor, sálvame. Y en el momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él. Yo veo firmeza. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todo discípulo de Jesús va a ser probado en su fe. ¿Quién de nosotros no ha sido probado? Y los que no han sido probados lo serán. Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse en medio de aquel mar. Sálvame, gritó. Pues, ¿qué le quedaba decir? Sálvame. Pero ¿a quién le decía sálvame? Al Salvador. A Yeshua HaMashiach, cuyo nombre significa Dios Salvador. Quizá no caminemos sobre las aguas como Pedro, pero muchas veces caminamos en situaciones adversas, en situaciones difíciles. Si nosotros nos concentramos en las circunstancias difíciles que se levantan alrededor de nosotros, sin buscar la ayuda de Dios, nos hundimos. Entonces, cuando nos estamos hundidos, desesperados, en medio de la tormenta, quizá los discípulos, los demás lo veían cómo se hundía, y él buscó al Señor. No buscó a Tomás, no le dijo a Juan, no le dijo a Santiago: ¡sálvenme! ¡Échenme una soga para agarrar! No. Le dijo: Señor, sálvame. No buscó al hombre. Mantenga sus ojos en Cristo. No ponga sus ojos en su propia incapacidad, porque se va a hundir. Empezando por mí, te lo digo de corazón. Clama al Señor y Él responderá. Lo vemos a Pedro en la transfiguración. Ese círculo cercano, ya lo comenté, Pedro, Santiago y Juan. Dice Marcos 9:2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, o sea, a Santiago y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto donde
se transfiguró delante de ellos. ¿Qué pasó allí? Jesús muestra su gloria. Dice que sus vestidos se hicieron blancos como la nieve, su rostro resplandecía. El verdadero Jesús espiritual se transfiguró. Quería mostrarle a estos hombres, a estos pescadores, quién era Él. Y más aún, vino el profeta Elías y estuvo junto de Jesús. Y más aún, el profeta Moisés, dos profetas extraordinarios están con Jesús. Por eso, Pedro, me permites leerte unos fragmentos de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, 16. Fíjate cómo escribió ya en su segunda carta. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria y le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ve cómo dice Pedro, segunda de Pedro 1:18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Simón pudo ver la gloria de Dios. Pero ¿qué le pasa a este discípulo cuando ve la gloria del Señor en lugar de maravillarse, de adorarle? Porque Jesús estaba en todo su poder y autoridad divina, y lo primero que le viene a la mente de Pedro, vamos a hacer unas enramadas, una para Elías, una para Moisés y una para ti, Señor. Quiso construir 3 refugios, capaz que si los hace al paso del tiempo, en los siglos, ya los hubieran hecho capillas, ¿verdad? Tremendas, catedrales para aquellos 3 sobresalientes. Una sería la capilla de San Elías, la capilla de San Moshe y la capilla del Santo Jesús. No hizo enramadas, porque el Señor muchas veces no quiere monumentos. No es hora a veces de actuar y ponerse a trabajar, sino a veces es hora de alabar y de adorar, de postrarse. Pedro quería quizá prolongar ese momento, pero debió haber adorado. Cuán insensatos a veces somos los discípulos con nuestro activismo. Simón sigue pensando como hombre, no como discípulo. Cuando le lavan los pies, Simón, a pesar de estar con el maestro, todavía no tiene la revelación, porque aún no estaba siendo enseñado por el poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura que Jesús vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Se negaba. Y Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Hay cosas que el Señor hace por nosotros y para nosotros, y no lo comprendemos en el momento. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Imagínese a Pedro viendo a Jesús con un lebrillo de agua, unas toallas, ceñido, empieza a lavar a los discípulos, nadie dice nada, hay un silencio expectante allí, y se va acercando el Señor cada vez más a él, y dijo: pues esto es lo que hacen los esclavos
y mis pies vienen sucios del camino. ¿Cómo? ¿Verdad? Estaba confundido que el maestro tuviera que darle una enseñanza poderosa acerca del servicio, de cómo el Señor y Maestro hace tareas de esclavo. Dice Juan 13:2, después de que Pedro permitió que le lavara los pies, porque cuando el Señor le dice, si no lo hago no tendrás parte conmigo, Pedro dice, no solo los pies, las manos y la cabeza también. Tal era su entrega de Pedro, Dios mío. El Señor le dice, basta con los pies. Después de que le hubo lavado los pies, Juan 13:12 dice, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, aleluya. ¿Sabes lo que les he hecho? Le dice a todos, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, así también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. ¿Qué te parece? Vamos a continuar con el video, con la tercera parte, en un momento con el llamado de Pedro. Síguenos hasta el final, inscríbete a nuestra escuela. El Señor te bendiga y comparte este video.